la gente, el público, que este programa está siendo grabado el miércoles y justamente el miércoles por la mañana corrió la noticia como pólvora. Fue cerca de 3:30, 4 de la mañana cuando en un gimnasio en la Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México, sede alterna del Congreso, porque no hay condiciones para sesionar en ese lugar, 300 y tantos diputados de Morena y aliados votaron a favor de la reforma al Poder Judicial. 135 de los contrarios hicieron algunas enmiendas o réplicas que le llamaron, y esto generó pues un gran debate. Platicamos con los legisladores coahuilenses, Guillermo Anaya, con Cintia Cuevas, con Verónica Martínez, hablando un poco de este discurso que de pronto ya rebasó un poco el tema que tiene que ver con la institucionalidad y es agresivo por parte de Ricardo Monreal. Dice que ya no van a permitir la oligarquía de toga y birrete, como si fuera un pecado estudiar y tener algún posgrado. Así es. Hablando particularmente del Poder Judicial. Gerardo. Sí, mira, quisiera yo empezar diciendo que en el Poder Judicial de la Federación no somos oposición de nadie, ¿no? Al contrario, jugamos en la misma cancha para que se entienda cuál es el mensaje que queremos dar. Digamos que todos somos del mismo equipo, somos el equipo de México, pero todos hacemos diferentes funciones. Es como en un partido de fútbol, hay delanteros, hay medios, hay defensas. Cada uno tiene una posición, cada uno tiene una función diferente, pero no somos oposición. No es que estemos peleados unos con otros. O sea, ustedes no forman parte de un partido político. Así es. No están haciendo... De hecho, generalmente por lo que es el Poder Judicial, no se da esta cuestión de la política, porque uno tiene que estar alejado precisamente de cualquier preferencia que uno pueda tener, ya sea política, ideológica, etcétera. Uno puede tener sus propias convicciones, pero para efecto de juzgar y resolver un problema... ¿Eres militante de algún partido político? Yo no soy, ni nunca lo he sido. Por eso te digo, y no solamente yo. Perdón la pregunta, ¿qué edad tienes? Yo 44 años. 44 años. ¿Hace cuánto estás en el servicio público? Mira, yo empecé en el año 2000, pero empecé con una figura que antes se llamaba meritorio. Es decir, tú ibas y hacías méritos, no te pagaban ni nada, simplemente como ibas, un servicio ayudabas, social. Como un tipo de servicio social con la única retribución de que tú estás aprendiendo, aun cuando estás empezando la carrera. ¿Abogado? Exactamente, soy abogado. Pues tu única retribución que tienes es el aprender, el tener la oportunidad de aprender. Y no te pagan, obviamente, tienes de repente pues ya las obligaciones como si te pagaran y empiezas a hacer méritos hasta que llega un momento en que hay una oportunidad y te toman en cuenta si es que ya tienes la experiencia, ¿no? Yo estuve aproximadamente año y medio para que me dieran mis primeros nombramientos, que eran suplencias únicamente, eran pues 15 días, 3 meses ya, cuando era algo muy grande por una maternidad que había. Y así poco a poco lo empiezan a tomar en cuenta uno hasta que llega un momento en que, bueno, tiene uno ya la experiencia suficiente para iniciar en los primeros puestos en el Poder Judicial. Digamos que en el escalafón, los primeros escalones, ¿no? ¿Cuáles son los primeros escalones de esta carrera del Poder Judicial, Gerardo? Mira, primero están los oficiales que antes eran oficiales judiciales, luego fueron oficiales administrativos, ahorita es oficial judicial C y hay varias categorías. Pero ese es el primer escalón. ¿Y el más alto son los ministros? El más alto, sí, bueno, y por carrera judicial, digamos, por lo que uno puede hacer normalmente son los magistrados. Los ministros ya entra otro factor que sí también ya es político, porque a los Senado, ministros, ¿no? Exactamente, los propone el presidente de la República, de una terna los elige el Senado. Entonces ya entra otro factor. Claro que obviamente se trata que los perfiles pues sean abogados reconocidos, si se puede que tengan carrera judicial de preferencia, así lo marca la Constitución, pero no necesariamente. Entonces puede haber también ministros que no tengan esa carrera judicial, pero por lo que uno puede ir haciendo, digamos, por méritos propios, es el último escalón, pues son los magistrados de circuito. Ahora que pues se autoriza en el Congreso de la Unión el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿cuáles son los aspectos que más preocupan a los trabajadores del Poder? Sí, bueno, son varios aspectos. Agradeciéndoles nuevamente la oportunidad, porque creemos que es un tema muy importante informar a la ciudadanía, seguir informando a la ciudadanía, para que tengan realmente elementos de formar un criterio y vean la trascendencia y el impacto de esta reforma. Pues preocupa principalmente la elección de jueces por voto popular, de jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué?
Les voy a decir un ejemplo, ¿no? No sin antes señalarles que tengo 23 años de carrera judicial, donde también he luchado por mis ascensos. Y lo digo con mucho gusto y orgullo, ¿no? Con vocación. Abogado también. Abogado de profesión. Si tú vas, Ángel, a Poder Entrando Judicial... de meritorio. de Casi todos entramos a hacer de méritos. meritorios. Sí, de meritorios. En la carrera, cuando nos van impartiendo la cátedra, nos surge cada quien la curiosidad. En el ¿A qué le derecho sabe mucha- ahora que de pronto la mitad de ustedes se va a ir con, perdón la apología hollywoodense que no le gusta mucho a Marcela, pero es como los Avengers, con el guante van a desaparecer la mitad de ustedes y va a entrar otra mitad que va a ser electa, pues no sé por qué método, pero el requisito es tener 5 años, ser abogado, 5 años, 5 cartas de vecinos, 3 cuartillas redactadas en un portal de internet. ¿A qué sabe eso, Yuri? Pues imagínate, Ángel, sabe obviamente algo muy delicado, nos toma, desde luego, estamos indignados, ¿verdad?, profesionalmente, y sobre todo preocupados, porque es muy importante lo que comentan ustedes. Aquí hay un doble enfoque de este movimiento, de esta resistencia. Se ha visto nada más como un ejercicio de un derecho que todos tenemos, a resistirnos, a manifestarnos cuando algo nos afecta. Pero hay algo muy importante que la gente realmente no se le ha informado. Nosotros de antemano somos abogados, pero somos promotores y protectores de derechos humanos. Nuestro trabajo puede que no sea muy conocido, pero todos tenemos una noción de lo que es el amparo. Les platico algo brevemente para que la gente sepa la proximidad de lo que hacemos. Llegó un asunto, no voy a decir nombres, pero local. Una señora dice, oiga, me cerraron mi puesto de lonches y tengo todos los permisos. Me clausuraron, pues. ¿Qué pasó? Pues me dijeron que se iba a poner el hijo de un político enseguida con un puesto nuevo y que yo era la competencia, entonces me clausuraron. Se le otorga el amparo. Hoy por hoy nosotros somos imparciales, profesionales. Pues usted tiene razón, tiene todo. Entonces obligamos a la autoridad. La interpretación de la ley, ¿no? Así es. Pero ¿qué va a pasar con estas nuevas designaciones? Como lo dice Marcela, pues va a resultar que ahora el juez va a ser juez y parte, ¿verdad? Porque va a decir, oye, la clausuraron, sí, pues la clausuró la persona que a mí me propuso para ser juez, no la puedo amparar, ¿verdad? Entonces se rompe el equilibrio, que es un tema también bien importante que la gente sepa, que el supremo poder de la federación, que es uno, se dividió en su ejercicio en 3, para que hubiera pesos y contrapesos y las sociedades fueran democráticas. ¿Qué fue lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a confrontarse con el Poder Judicial en estos 6 años de su gobierno? ¿Por qué este odio y por qué esta animadversión hacia este órgano? Nosotros tomamos nuestras decisiones con base en la Constitución. La Constitución que precisamente surgió con un coahuilense, ¿verdad?, don Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas. Ahí está, digamos, nuestra razón de ser y nuestro trabajo. Entonces nuestras decisiones muchas veces son contramayoritarias, no son populares. Sin embargo, tienen sustento en lo que marca la ley fundamental. Yo pienso que eso que comentaba bien el magistrado en nuestro rol de esa defensa constitucional, pues se dan esas tensiones entre poderes, pero es normal y es deseable. Porque cuando el poder se concentra en una sola persona u organización, se rompe Bueno, ese pasa equilibrio. que incluso hasta mueven el día de la Navidad, ¿no? Como en Venezuela, que ahora va a ser el 1 de octubre. Digo, suena chistoso y parece anécdota, pero es real. Es real. Está pasando, ¿no? Sí, y está documentado, digo, la historia, o sea, la teoría de la división de poderes, pues fue un tema de hace muchos años que costó vidas y que se llevó precisamente a las constituciones para evitar estos excesos del poder. Hay que tomar en cuenta que estamos en un México donde muy pocas personas se interesan por los grandes cambios, las grandes transformaciones, y es más popular la Casa de los Famosos que el Poder Judicial, y lo pudimos ver el miércoles. Exacto. En las tendencias de información. Era más buscado Adrián Marcelo que la gente preguntando qué cosas O sea, del les Poder Judicial. explicamos. Hay un top 5 de información que siempre se publica en todos los portales y los 5 primeros lugares están ocupados por el tema de Adrián Marcelo. O sea, es impresionante cómo la gente no se ocupa de lo que realmente debería estarse ocupando, que es el tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Mire, yo creo que son varios factores. El primero, pues, es que la gente no tiene muchas veces el acercamiento necesario a las instituciones y por
Hasta diversos que te factores, quitan ¿no? el puesto Exactamente. de venta de lonches, ¿no? Es cuando entonces ya surge la necesidad, ¿no? Creo que aquí lo importante es que la gente pues empiece a acercarse, y esa es nuestra intención, decirle a la gente qué es lo que hacemos, que si no lo conoce se acerque, que no se quede con lo que le diga pues alguien que no ha visto o no tiene la experiencia en el Poder Judicial, que se acerquen y pregunten, o que pregunten por lo menos con quien sí ha tenido esa experiencia. Si hoy vemos las encuestas de satisfacción de los usuarios, la gente que verdaderamente va a los juzgados de distrito y a los tribunales colegiados, las encuestas de satisfacción son sumamente altas en la aprobación. No hay percepción de corrupción prácticamente, es un porcentaje mínimo más abajo incluso del 1% de los que sí van a los juzgados federales. Diferente de ministerios públicos, diferente de juzgados locales, diferente de otras instituciones. ¿No les está pegando precisamente la mala actuación del Poder Judicial en los estados? Porque siento que mucha gente se está confundiendo, ¿no? Claro, es que ese es otro factor, que la gente que sí ha tenido algún acercamiento al Poder Judicial lo ha tenido al Poder Judicial local de algún estado o a los ministerios públicos. Entonces, ¿sería culpa de pronto del Poder Judicial no haberse adaptado a los tiempos de apertura Yo creo a los que cambios? sí, fíjate que ¿cierto? tocas un tema muy interesante, porque creo que sí, un gran problema que hemos tenido en el Poder Judicial de la Federación, y hoy lo estamos viendo, es que siempre se nos dijo que los jueces no teníamos que ser políticos ni populares, que no tenemos que buscar la popularidad ni tenemos que buscar los reflectores, simplemente decidir en la soledad de un tribunal, en la soledad de un juzgado, para que todo sea imparcial. Cuando uno empieza a buscar el reflector, empieza uno a viciar su criterio, porque entonces quizá ya no busque yo lo justo. Bueno, está Arturo Saldívar en TikTok, ¿cierto? Digo, puede haber casos, ¿no? Pero a final de cuentas, ese es el tema, que no busque uno los reflectores. Y eso hoy en día, pues, le pega al Poder Judicial, porque mucha gente no conoce. Gerardo, lo que hace tengo el una Poder noticia. Judicial. A partir de ya o de muy pronto vas a tener que aparecer ante los medios de comunicación o en las asambleas o en los mítines diciendo: hola, yo soy Gerardo Ortiz, magistrado y coordinador de los magistrados, tengo 25 años de experiencia, he resuelto 7,256 casos, quiero que votes por mí en las urnas el próximo 25 de julio. No, mira, Es que planteo así, si eso fuera conveniente, No, Dios, creo bueno. que ninguno de nosotros tenemos problema en hacerlo. Pero sí creemos que eso puede llegar a generar problemáticas graves para la sociedad. Nos decían ahorita qué piensan ustedes sobre la carrera que han tenido y que no se está tomando en cuenta. Claro que hay un agravio personal, pero más allá de eso, vemos un agravio para la sociedad. Porque el hecho de que alguien sea votado, que en la política es legítimo, en la política es legítimo que uno proponga, que tenga sus electores, que tenga sus patrocinadores, y le propone algo al electorado: si yo llego voy a hacer esto. En la política es legítimo, pero en el Poder Judicial no lo es. ¿Por qué? Porque ¿a qué se va a comprometer entonces uno como juez para poder entonces resolver? ¿Qué le voy a decir a la ciudadanía? Les prometo resolver siempre en contra de los empresarios para que esto sea popular, o les propongo que todos lo que me así lleguen, no es la ley, así puras no es la sentencias justicia. condenatorias, ¿no? Sí. Y si llega un inocente, pues lo voy a tener que condenar porque eso es lo más popular. Eso es lo grave, ¿no? Que se está generando. El presidente López Obrador dice que ustedes, hablo particularmente contigo, Gerardo, porque eres la representación de los magistrados, pues, de los jueces, han dejado salir a los criminales de cuello blanco, que creo que son el gran talón de Aquiles de López Obrador. Gerardo. Mira, creo que eso deriva de una mala información, quizá. Yo no quiero pensar en una mala intención, sino en una mala información. A veces... ¿De quién? ¿De López Obrador? No, quizá de su equipo, de gente cercana. No podría ser. Quiero pensar que... No yo te lo avalo, si es una mala, es una mala intención. No es una mala intención, eso es una estrategia. Y es una Puede ser una estrategia estrategia que tiene que política, hacerse. Claro, puede porque derivar repite mil veces una mentira y se va a convertir en verdad. Entonces el tema es que es muy difícil combatir a un personaje que todos los días sí o sí está pues llevando su apostolado, ¿no? A través de una mañanera. Yo no sé exactamente está cuál es la complicado. intención, porque bueno, no he hablado con el señor presidente, ni sé tampoco sus intenciones, pero lo cierto es que mucha de esa información no es exacta. Si hay sentencias absolutorias, habrá que ver cuál es la razón. No olvidemos que incluso el andamiaje
de lo jurídico no empieza en el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación es lo último, cuando ya viene después de una serie de pasos que se dan en otras instituciones, empezando por los ministerios públicos, policías, ministerios públicos, juzgados locales, fiscalías, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que cuando ya llega el asunto, a ver, bueno, si esta prueba no es válida, si no hay otra prueba, ¿qué puede hacer un juez? Dictar una sentencia condenatoria porque es popular la sentencia condenatoria. Eso no sería justo. Eso porque, digo, ahorita pensemos en alguien que podamos creer que sí es culpable, pero como esos, hay muchas personas inocentes que se llevan a los juzgados. Claro. Porque hay que agarrar a alguien y decir que detuvimos a alguien. A ver, Yuri, Gerardo, desgraciadamente o afortunadamente el presidente se va con una aprobación impresionante y la mayoría de la gente que lo sigue está de acuerdo en que se modifique el Poder Judicial. ¿Qué se puede hacer en contra de lo que dicta la mayoría? Bueno, primero tenemos que informarnos, por eso les agradezco mucho. Vemos que hay mucha falta de información real y verdadera. O sea, tenemos que informarnos de la magnitud de esta reforma. Os lo acaban de decir ahorita cómo fue aprobada. También si fuera una reforma que no trae un gran cambio, ¿por qué la prisa? ¿Por qué no convocar a todos? Abrir el espacio informativo para que la gente decida y vea la trascendencia. ¿Qué se puede hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Nosotros venimos de allá, ¿verdad? Seguimos en un paro, seguimos manifestando nuestra oposición, precisamente porque sabemos el impacto que va a tener para el Estado. Perdón la interrupción, ¿es totalmente deleznable la propuesta de reforma al Poder Judicial del presidente, Yuri? En los términos que está planteada, nosotros no nos llegamos a reformarnos y a mejorar, pero en los términos que está planteada sí va a dinamitar el sistema de justicia. No hay ningún punto que pudiéramos rescatar, es decir, hablan de privilegios, es esta tendencia de la que habla Marcela, de que todos los días repitiendo los conservadores, los liberales, los ricos, los que tienen poder, los que tienen dinero, los que ganan más que el presidente. Es una realidad que la gente piensa eso de Gerardo, de ti, de todos los que trabajan en el Poder Judicial. Por falta de información, por falta de información. Por eso insisto que un punto medular es que la gente se informe, que analice, que estudie, que vea los datos fehacientes de cómo es la situación. La información que manejan es una información muy sectorizada, muy simplista, muy superficial. Hay todo un procedimiento detrás. Tan solo el dictamen, son más de 280 fojas el dictamen. Y nada más nos dicen 3 o 4 características de lo que va a contener. El impacto es mayúsculo. Yo pienso que la información, y sería bueno reabrir el debate para informarnos realmente del impacto de la reforma. De otras medidas, claro que jurídicamente todavía se pueden hacer varias cosas, aún cuando pase la reforma. ¿Amparos? Se habla de amparos, por ejemplo, también. Hay varias cuestiones, por ejemplo, ahora que sesionó el Congreso de manera distinta al recinto oficial, también se habla de que hubo ahí una especie de no se pudo cerciorar de que estuvieran todos los legisladores, etcétera. Hay muchas cuestiones, pero más que nada yo apuntaría a que fuéramos una sociedad que nos preocupáramos más por informarnos directamente, ¿verdad? Por saber la magnitud de lo que se está proponiendo. Si no ocurre lo contrario, estaríamos a un senador de que Claudia Sheinbaum se convierta en la mujer más poderosa de este país y sus huestes de los partidos políticos que están cerca de Morena. ¿Qué piensan de esta posibilidad que es prácticamente, creo que un hecho, Yuri? Pues sería volver al oficialismo que pensamos haber dejado atrás. Sería volver al poder de un solo grupo de personas, sería volver a un desequilibrio de poderes, sería algo contrario a lo que estamos hablando aquí de un Estado democrático de derecho. Sería, volvemos a lo mismo, un impacto para la ciudadanía no favorable, como ya lo estamos viendo ahorita a nivel nacional e internacional. Todavía no se aprueba y hay un impacto económico. Cada vez hay más personas que se informan y se adhieren al movimiento, los estudiantes. Sería algo que no favorecería, en mi opinión, a un bienestar nacional. Sin embargo, pues ya está votado, ¿no? Ahorita, en el Congreso. En diputados. Creo que sí lo importante es que la ciudadanía se informe
Y les digo, no quedarse nada más con lo que alguien dijo por ahí o algún chisme ahí que hay, ¿no? O lo que se dice en lo general de ministerios públicos, de fiscalías, de juzgados locales. Lo importante es que se acerquen. O sea, si uno quiere hablar de cualquier tema, ¿no? De fútbol, pues hay que ver el fútbol, hay que acercarse, hay que ir al estadio, hay que saber para poder entonces entenderlo. Es lo que nosotros queremos ahorita, que la ciudadanía se informe y sepa. ¿Para qué? Pues para que no solamente se queden con que, bueno, pues estoy a favor de un partido y que piensen que somos oposición y simplemente se cierre el debate. No, simplemente es, pues, vamos a platicar, que sepan lo que hacemos, porque somos la principal defensa de la ciudadanía. Y a todos los niveles, o sea, no solamente para empresas, para negocios, para las personas de a pie. No saben cuántos temas tenemos todos los días y en épocas de guardia que llegan las personas de a pie porque me detuvieron, porque me cometieron una injusticia, porque no me quieren dar atención médica. Y todo eso lo vemos nosotros y le ayudamos a la gente para que reciban lo que deben, que sus derechos sean respetados. Entonces, si la gente no lo sabe, pues está ahora sí que haciéndose un daño propio, ¿no? Porque si yo quito o elimino a la persona que me va a defender el día que yo lo necesite, pues que entonces ¿quién va a estar ahí para mí? ¿No? Alguien que puede tener un criterio sesgado, alguien que puede tener una conveniencia, un interés, un conflicto de interés, pues eso va a ser gravísimo. Y el problema es que se va a dar cuenta la ciudadanía cuando ya tengan el problema encima, ¿no? ¿Qué percibe usted con Claudia Sheinbaum? Porque me parece que quiso dar pues una marcha atrás ligeramente por las reacciones de los mercados internacionales y demás. Sí, pero fíjate que yo la reacción, pasar? Primero, el gabinete económico que metió, o sea, definitivamente bueno. El mismo secretario de Hacienda, Marcelo Ebrard, yo lo conocí en mis tiempos de que estaba en México, es un político muy capaz que tiene muchas habilidades. Las gentes que está metiendo en la Secretaría de Energía, o sea, yo veo bien. Es una persona que por su historia y lo que es una persona más fría, que toma sus decisiones más ejecutivas. Pero bueno, es que esto ya no estamos hablando de un sistema presidencial, es un sistema de caudillo. O sea, el caudillo es López Obrador con su movimiento Morena. Y tiene amarrado el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, el secretario de Hacienda, pues ya con eso ya tiene todo. Los de la gente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo tengo, esa es una esperanza muy personal. Esto se está pareciendo mucho al PRI de antes. Entonces, se va a la izquierda. Pues es que están todos, ¿no? Y el mismo PRI vuelve al centro. Lo vimos con Lázaro Cárdenas, con Ruiz Cortines. El mismo López Portillo se le cayó el país, pero dio un giro a la derecha tremenda. Lo primero que hizo al llegar al poder fue irse a arreglar con los regiomontanos. Yo creo que ahorita más que nunca tienen que dar un giro al centro en lo económico, porque ya no hay petróleo, Marcela. El petróleo ya no le da. ¿De dónde van a sacar el dinero? De las empresas, de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Nada más les queda eso. Los pocos que pagamos impuestos. Sí, pero el sector empresarial, te digo que donde fueron muy eficientes, se los reconozco, ellos sí cobraron impuestos bien cobrados. Y la deuda, el problemón que traen, mira, ahorita mencioné Pemex y Hacienda. Súmale todos los IVAs que no han devuelto. Súmale los proveedores de Pemex, súmale los proveedores de comisión, súmale los proveedores del gobierno federal que no les han pagado. Es un número que lo tiene muy bien oculto. Entonces, yo tengo esa esperanza. Y la otra, los gringos son más dueños de México que los mexicanos. Fíjate. Ahora los chinos. No, en el sector de manufactura, sí, claro. ¿Quiénes son los dueños de las fábricas? En los hoteles, en las cadenas hoteleras, ahora con las fibras. Es que no estamos solos, ese es el tema, ¿no? Con las fibras que han comprado bienes raíces por todo el país, son capitales. Entonces, sí, claro. Pues si tú te pones a ver el tamaño del ciudadano empresarial que son los americanos y los canadienses, pues te vas para atrás, las minas, ¿de quién son? Entonces, yo tengo la esperanza
de que se dé un giro para aprovechar esta gran oportunidad que tiene México. ¿Por qué? Pues necesitan el dinero. Sus programas sociales, ya se habla que van a cortar algunos, ya se hablan que van a hacer modificaciones, porque ya no tienen dinero. Entonces, lo van a ganar expropiándonos. A la primera expropiación se acabó, no, pues el se va negocio todo. se va así inmediatamente. Sí. Entonces, Es el tema. creo yo tengo esa esperanza. ¿Por qué tengo esa esperanza? Pues yo tengo que ser optimista por mis negocios. O sea, si tú eres empresario y eres pesimista, te estás poniendo una pistola en la cabeza, ¿verdad? Correcto. Yo tengo que ser optimista y te tienes que acomodar. Fíjate, en este partido nosotros somos los bateadores. Ellos son el pitcher, el catcher y el umpire. Entonces, tienes que jugarle su juego. Ya ni siquiera que el umpire, no. Tienen todo, como nunca, y se lo ganaron, Marcela. Que es Bueno. justamente, esa es la correcto. otra gran pregunta, que es cómo ir contra la voluntad popular, porque 36 millones de mexicanos votaron por el proyecto de el presidente Claudia Sheinbaum y todo el movimiento de Morena. Por último, Gerardo. Mira, yo creo que sí, eso nadie lo discute. Aquí el punto es, bueno, pero esos 36 millones de mexicanos conocen realmente lo que es el Poder Judicial No. de la Federación, e incluso los demás también que no votaron, ¿no? Aquí el Cierto. punto es, queremos que esto siga funcionando bien, que sea un país democrático, que incluso eso beneficie al próximo gobierno, porque el próximo gobierno seguramente tendrá la intención de ser un gobierno democrático, no un gobierno autoritario, ni que por lo menos se asome la sospecha, ¿no? ¿Estarías dispuesto a jugar en la suerte esta de replantear y reconquistar tu posición, Gerardo, con esta nueva reforma al Poder ¿En una Judicial? elección? En una elección. Mira, A yo te diría voto popular. que depende. Mira, ahorita estamos viendo que se le están haciendo agregados también a las reformas, algunos muy peligrosos, porque vamos a suponer que llegue alguien, un juez, un compañero, en un colegiado integramos 3 magistrados, no solamente es uno, y el tener a alguien que no tiene la experiencia suficiente es peligroso para todo el mundo. Es peligroso para el gobernado, para la ciudadanía que va a pedir el amparo. Es peligroso para ese mismo compañero si no tiene la experiencia Y se suficiente. puede ir en contra hasta de la propia Porque federación. puede tener un problema grave. Y es peligroso para los que integramos porque también nos pueden meter en un problema grande si no tiene la suficiente experiencia para poder juzgar con cabeza fría, con la ley en la mano, ¿no? Por eso creo que hay circunstancias muy complicadas que podrían generar que incluso el ejercicio de la justicia sea algo peligroso, de alto riesgo. Entonces habrá que ver en qué términos van quedando. Politizado también, y además también con el otro gran problema. Se dice, pues no van a poder hacer campaña, pero sin recursos ni públicos ni privados. Y yo me pregunto, incluso cuando está reglamentado, ¿realmente se respetan esas normas en todas las campañas que hay? ¿Realmente el crimen organizado no mete la mano ni recursos, aunque esté reglamentado y ya tengamos experiencia en esto? Creo que todavía tenemos un sistema que hay que mejorar en ese sentido, y ya lo vamos a meter a donde no hay un problema, que es el Poder Judicial de la Federación. Creo que esos temas hay que reflexionarlos, que la ciudadanía por lo menos se entere y sepa. Creo que eso es lo más importante. Es cierto, hay una mayoría que votó por el nuevo gobierno, eso nadie lo discute y ni siquiera lo estamos combatiendo nosotros, les reitero, no somos oposición. Lo único que queremos es que esos mexicanos y todos los demás podamos informarnos y tener una opinión, ¿no? Informada sobre lo que está sucediendo. Y seguramente así se escuchará, habrá un diálogo, porque esto también inquieta. ¿Por qué la necesidad de hacer todo esto tan rápido, ¿no? Que en una semana, en 2 semanas quede un tema tan importante para el país, ¿no? Yo sé que se ha venido diciendo el discurso, pero los diálogos que se hicieron, pues realmente fue incluso muy poca la participación que tuvieron los integrantes del Poder Judicial de la Federación para poder exponer los puntos, para poder explicar esto a los legisladores. Y sin mayor escucha, pues ya estamos votándolo, ¿no? Cuando pues todavía hay tiempo. ¿Cuál es la necesidad de acelerar algo tan importante para el país? ¿Cuándo van a levantar este movimiento que tienen ustedes, legítimo, por supuesto, del paro al Poder Judicial, Yuri? Sí, Ángel, pues el movimiento es indefinido.
Así fue planteado, así fue aprobado por la mayoría de los titulares, la base trabajadora, en términos de movimiento indefinido. De hecho, se está sumando mucha gente al movimiento. Hoy por hoy van en camino compañeros a la Ciudad de México a apoyar a los compañeros de allá, pero es de manera indefinida. Somos optimistas, como lo acaban de decir también nosotros, creemos que en el Senado puede haber ahí la conciencia de una reflexión. Lo que queremos nosotros es un diálogo, no nos negamos a la reforma, sabemos que hay muchas áreas de oportunidad, pero nos interesa que la gente sepa las consecuencias, el impacto y que se convoque a toda la ciudadanía. La seguridad jurídica es básica para los contratos a nivel nacional, a nivel internacional, no se diga. México tiene pactos, tratados internacionales muy importantes que van de la A los mano. gobernantes mexicanos les encanta firmar pactos internacionales que no respetan en lo absoluto, ¿no? Pero Bueno, nos no, encanta sí. firmar pactos internacionales. Bueno. Yuri Ronquillo, gracias por estar con nosotros. Él es juez primero de distrito en La Laguna. Gerardo Ortiz, magistrado, coordinador de magistrados. Gerardo, gracias por estar Muchísimas con gracias nosotros. por la Y invitación. José Y José Antonio Murra, muchas empresario, gracias. colaborador de Milenio Multimedia. Marcela, nos vemos. Nos vamos, esté atento a los servicios informativos porque esto todavía no termina. Nos vamos. Buen sábado. Gracias.